Señor, de nuevo, gracias por este tiempo. Me encanta estos tiempos cuando estamos juntos. Un tiempo de adoración, un tiempo de oración, un tiempo estudiando su palabra. Me encanta. Gracias por estos momentos. Abre nuestros corazones. Señor, pone nuestro enfoque solo en usted en este momento. Queremos conocerlo más, queremos crecer en nuestra relación con usted. O si hay alguien aquí que no tiene una relación, hoy es el día de su salvación. Que ellos entienden que necesitan rendirse sus vidas a ti. Y esto es la mejor decisión que ellos pueden hacer. Bendice este tiempo y dejamos en sus manos. Y en el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos estudiando el libro de Primera de Corintios en capítulo 1. La semana pasada estudiamos la primera parte de la introducción de esta carta y es la salutación de Pablo. Solo fue versículos 1 al 3. Hoy estudiaremos en detalle la segunda parte de la introducción. Estamos moviendo muy rápido. Entonces hoy hasta versículo 9. Es que en cada introducción de Pablo hay muchas cosas. Muchas. No es simplemente hola, ¿cómo está? Hay muchas cosas en cada introducción de Pablo. En la segunda parte hoy es la acción de gracia por los dones espirituales de la iglesia en Corinto. Fue interesante para mí aquí a ver que el apóstol da gracias por uno de los asuntos que estaban trayendo problemas en la iglesia. Porque estaban siendo abusados. Pero él está dando gracia. Normalmente, cuando hay un problema dentro de la iglesia, queremos quitar el problema, ¿verdad? Es mejor. Queremos quitar el problema. Pero esto nos hace ver que el problema no era con los dones espirituales, sino que el problema estaba en sus actitudes hacia los dones. Es diferente. Los dones espirituales vienen de Dios. Vienen de Dios. Y por eso Pablo da gracias por ellos. Todo en esta acción de gracia gira alrededor de Dios y Cristo, porque todo viene de Dios y está dado en Cristo Jesús. Como en todas sus epístolas, Pablo siempre encuentra algo por lo cual estar agradecido. Siempre. Es una de las llaves hacia la vida victoriosa.
También lo vemos en la vida de Cristo. La noche antes de que fuera a la cruz, ¿qué está haciendo Cristo? ¿Recuerda? Cristo estaba con sus discípulos dando gracia por el pan que representaba su cuerpo quebrantado y por la copa que representaba su sangre derramada, dando gracia. Pablo quería vivir su vida siguiendo el ejemplo de su Salvador. Y por eso él está agradecido siempre. En la carta a la iglesia de Tesalónica, él dijo, en la primera carta, capítulo 5, versículo 18, dad gracias en todo, porque esta está la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. Y todo en griego significa, hablamos mucho acerca de la palabra todo, y en griego, porque es muy importante entender el lenguaje original, todo significa todo. Es fácil. Es exactamente lo mismo. En todo, da gracia. No importa qué difícil es el día o las circunstancias, siempre puede estar agradecido por algo. Pero Jaime, usted no entiende mis problemas. Jaime, usted no entiende mis circunstancias. No importa. Hay algo para dar gracia al Señor. Pablo escribió muchas cartas en cadenas, dando gracia. En todo, da gracia. Eso es una buena lección para nosotros. Necesitamos aprender a ser agradecidos en todo. Bueno, leamos nuestros versículos 4 al 9. Gracias doy a mi Dios siempre en cuanto a ustedes por la gracia de Dios que les fue concedida en Cristo Jesús. Porque en todo han sido enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. Así el testimonio de Cristo ha sido confirmado entre ustedes, hasta no faltarles ningún don, mientras esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Además, Él los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a Él, comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Esta parte es casi solo una frase. Ve, es mucho. Pero primero, Pablo está agradecido por la gracia de Dios que les fue dada a ellos en Cristo Jesús. Gracia. La palabra gracia está usada en el Nuevo Testamento, ¿cuántas veces? 155 veces. Y de esas veces, Pablo la usó
110 veces. Creo que Pablo es muy agradecido. Pero ¿qué es la gracia? Ay, es fácil. A veces confundimos esta palabra con la palabra misericordia. Gracia y misericordia. Casi lo mismo, ¿no? Son diferentes. Gracia es recibir algo que no merecemos. Gracia significa recibir algo que no merecemos. Nuestra salvación es por gracia. Es decir, no merecemos nuestra salvación, ¿verdad? No, nadie aquí merece su salvación. No merecemos nuestra salvación. Tenemos salvación solo por la gracia de Dios, recibiendo algo que no merecemos. Entonces, ¿qué es la misericordia? Misericordia es no recibir lo que merecemos. ¿Viste la diferencia? No recibir lo que merecemos. Gracia, recibir que no merecemos. Nosotros merecemos el infierno, pero por la misericordia de Dios, cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, por su misericordia no recibimos el infierno que definitivamente merecemos. ¿Ok? ¿Entiende la diferencia? Es algo muy importante. Cuando usted es ante un juez por una multa, usted está dando, o usted quiere ¿qué? ¿Gracia o misericordia? Misericordia. Qué bueno. Perfecto. ¿Cómo vamos a estar agradecidos por la gracia de un Dios santo ofrecida a nosotros, pecadores? Y por esto que el apóstol Pablo no deja de hablar de esta sublime gracia. Juan, capítulo 1, versículo 17, dice: la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. Es en Jesús que podemos ver y escuchar la gracia de Dios. Es en Jesús podemos ver y escuchar la gracia de Dios. Si queremos ver la gracia de Dios en acción, debemos mirar a Jesús. Él es la imagen completa de la gracia. Lea acerca de la vida de Cristo y usted puede ver claramente qué es la gracia de Dios, especialmente cuando miramos a la cruz. Algo que necesitamos aprender de estos versículos es que Pablo les habla amablemente a ellos en los primeros 9 versículos. Reconoce las cosas que son dignas de elogio. Pero en versículo 10 cambia completamente. Y por casi todo el resto de esta carta,
les habla en una manera firme y directa. Lo hace con un corazón de amor hacia ellos. Se siente responsable por ellos como un padre se siente por sus hijos. Y estudiamos acerca de esto en capítulo 4. Él quiere lo mejor. Es lo mismo conmigo, con mis hijos. Cuando ellos no están escuchando a mí, que es casi siempre, es difícil. Porque yo quiero lo mejor para ellos. Y ellos no entienden. Ellos simplemente piensan que mi papá no sabe nada. Pero la realidad es, queremos lo mejor. Y lo mismo por la iglesia en Corinto. Pablo quiere lo mejor para ellos. Él tiene un corazón lleno de amor. Pero es difícil, cuando leamos esta carta, es pesado. Él habla directo. Y muchas veces nosotros no les gusta esta manera. Preferimos algo más suave. Pero muchas veces necesitamos a alguien en nuestra vida hablar directamente con nosotros. Pero, ¿qué podemos aprender? Aprendemos un patrón a seguir cuando es necesario que demos una exhortación o tengamos que confrontar el pecado en la vida de alguien. Hay un patrón aquí. Muchas veces, casi siempre, nos enfocamos solo en la exhortación o corrección. Muchas veces. Y olvidamos dar algún ánimo con la corrección o consejo. Pablo siempre hizo los dos. Un ánimo con la exhortación y corrección. Si no hacemos los dos, podríamos dejar a la persona sintiéndose derrotada o enojada. Imagínense si solo escucha las cosas que hace mal, ¿cómo se sentiría? ¿Bien? Solo las cosas malas usted está haciendo. La meta siempre de la exhortación es traer a la persona al arrepentimiento y ver un cambio en sus vidas. Si estamos simplemente gritando en la cara de alguien, no hay cambios. Nunca. Necesitamos hacer el patrón que Pablo usa en todas sus epístolas. Es exactamente lo mismo. En versículos 5 al 8, Pablo está agradecido por los dones en esa iglesia. La palabra don en griego es charisma. Charisma. Que viene de la palabra charis. Y estudiamos charis la semana pasada. Charis es la palabra gracia. Don en griego es charisma. Gracia es charis.
Entonces, ¿qué significa? Significa que siempre los dones de Dios son dones de gracia. Es importante porque si los dones son dados por Dios y si los dones son una expresión de su gracia, es imposible que alguien se gloríe en su don o dones y piense que son mejores que los dones de los demás. Porque todos son dones de gracia. En versículo 5 se destacan dos dones: toda palabra y todo conocimiento, o dice ciencia. ¿Por qué menciona solo estos dones? La palabra y ciencia. Porque los corintios pusieron mucha importancia en estos dones. El don de palabra, que podía ser hablado o escrito. Estos dones incluyen los dones de sabiduría, profecía y lenguas. Este último era uno de los dones que estaban siendo abusados en la iglesia en Corintio. Conocimiento o ciencia también de mucha importancia para ellos en la lista de los dones. Los corintios amaban las cosas de la mente, las cosas intelectuales. Esta ciudad era un centro de filosofía en esa época. Pero cuando alguien solo depende de su propio conocimiento, no está dependiendo en Dios. Este es el problema. Los creyentes en esta iglesia tenían todos los dones, y esto los había enorgullecido hasta el punto que estaban abusando estos dones. Pero Pablo, en su sabiduría, aquí dice que él está muy agradecido que ellos tienen los dones espirituales, especialmente los dones de palabra y conocimiento. Y que también está agradecido que sus vidas, en versículo 6, dan testimonio acerca de Cristo. Cuando yo leí esta parte, yo estaba pensando así: él está agradecido por su testimonio. Y fue difícil imaginar una iglesia en este estado dando un buen testimonio de Cristo. ¿Cómo es posible? Pero la idea es que los dones de la iglesia validaban el mensaje del evangelio a través de sanidades, milagros, lenguas. Los dones confirmaban la verdad. Pero obviamente veremos en esta carta, hubiera sido mejor que las personas quisieran venir a Cristo por las vidas santas de los cristianos en la iglesia de Corinto y por el amor del uno al otro
en lugar de una exhibición de sus dones. Eso siempre es lo mejor. Esto fue el corazón de Cristo. Cristo habla acerca de esta en su oración. En Juan capítulo 17, Cristo dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Es por amor. Es por nuestro amor que el mundo sabrá quién Jesús es. No es por nuestro conocimiento o cualquier otra cosa, o cuántos versículos usted memoriza. Está buena. Pero el mundo puede ver a Cristo claramente cuando tenemos amor el uno por el otro. Es amor. Ellos esperaban también por la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esperaban su regreso. La ascensión de Cristo había pasado unos 17 años atrás. No fue mucho tiempo. Y aquí leemos que ellos vivían en la anticipación de la venida de Cristo por su iglesia. ¿Cuántas personas en la iglesia hoy está viviendo en la anticipación de la venida de Cristo? ¿Cuántos? No solo en este momento porque estamos hablando acerca de eso, pero diariamente. Cuando despierta y abre sus ojos, posiblemente hoy. Cristo podría venir hoy. Todos los días, esta es su actitud. Porque esta cambia cómo vivir. Porque si usted está pensando, posiblemente hoy Cristo está viniendo, ¿cómo vive? Completamente diferente. Ellos están viviendo diariamente por la vuelta de Cristo. Es algo para mí increíble. Porque yo no estoy haciendo esto todos los días, pero necesito vivir en esta manera. Cristo viene por su iglesia y viene pronto. No hay ninguna profecía que necesite ser cumplida antes de Cristo vuelta. Nada. Pero a pesar de la posibilidad diaria que esto ocurra, vivimos como si esto es un evento en el futuro. Vivimos que esto es para otra generación, no es para nosotros. No, es posible hoy o mañana. Necesitamos vivir en anticipación de la venida de Cristo. Esa es nuestra realidad. Cristo viene y no hay nada que tenga que suceder antes. Al ver la iglesia de Corintio, Pablo podía decir que, solo aquí en estos versículos, ellos conocen a Jesús y lo proclaman,
Están usando sus dones espirituales, obviamente a veces de una manera incorrecta, por esta carta, y algunos los están abusando, pero ellos están usando sus dones, pero aún así ellos tienen dones de Dios y viven emocionados acerca de la venida de Cristo. Sí, ellos tienen problemas, algunos graves, pero estas cualidades son impresionantes. Pueden decirse estas cosas sobre la iglesia hoy. Podemos estar contentos que no tenemos los problemas que hubo en la iglesia de Corinto, ¿verdad? Gracias a Dios, no tenemos estos problemas en la iglesia. Estamos contentos, pero tenemos sus cualidades. Esta es la pregunta. Muchas veces, enfoque es los problemas. Pero para mí, tenemos sus cualidades en nuestra iglesia. Versículo 8. Leamos de nuevo. Además, Él los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. En el texto original no existe las palabras para que seáis. No existe. El original dice, el cual también os confirmará hasta el fin, irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Irreprensible es una palabra increíble. Significa sin culpa. No existe una acusación en contra del verdadero creyente. ¿Eso qué significa? Nada. Este es el tipo de vida que Pablo les exhorta a que vivan. Esto es la vida que Jesús quiere que todos los creyentes vivan. Una vida irreprensible. En el libro de Judas, versículo 24 dice, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha, o no es sin mancha, o irreprensible delante de su gloria con gran alegría. Presentaros irreprensible delante de su gloria con gran alegría. Un día, entiende qué dice este versículo. Dice, un día Jesús va a presentarnos ante el Padre con alegría. Un día, yo estoy lado a lado con Jesús y Jesús me presenta al Padre con alegría. Y yo conozco a Jaime, muy bueno. Y yo no quiero presentar a Jaime ante el Padre con alegría. Con vergüenza sí, con alegría no. Pero Jesús conmigo
Padre, este es Jaime. Él es mío. Es algo increíble, ¿verdad? Esta es nuestra realidad. Necesitamos vivir por la venida de Cristo. Esto está pasando después de este momento. Versículo 9. Fiel es Dios. Y ya, yo no tengo nada más. No, tengo más, pero fiel es Dios. Fiel es Dios. Qué buena esas palabras. Nosotros podemos decepcionarlo, pero Él nunca nos decepcionará. Cualquier fracaso, cualquier error en nuestro caminar espiritual es solo de nuestra parte. Porque Dios es completamente confiable. Dios es fiel. Siempre digno de toda nuestra confianza. También dice, fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Comunión es la palabra en griego koinonia. Koinonia significa compañerismo, compartir y comunión. Cristo ha compartido todo con nosotros. Diciendo, todo lo suyo se convierte en mi bendición también. Wow. En Cristo yo soy un heredero de Dios y un coheredero con Cristo. Pero necesitamos entender que esto no es una vía de solo sentido. Por lo tanto, significa también que todo lo que yo soy y tengo le pertenece a Él. Eso es como funciona, ¿verdad? Cuando compartimos algo, no es solo una vía. Pero muchas veces estamos diciendo, todas las cosas de Cristo son míos. Y también sus cosas y su vida pertenece a Él. Fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Piensen un momento en esto. Fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Es algo maravilloso. Nos llenamos de asombro cuando leemos estos versículos. Él nos ama, pero también significa que Él complacemos o que Él le gustamos. Él quiere pasar tiempo con nosotros ahora y por toda la eternidad. ¿Eso qué significa? Él quiere compartir todo lo suyo con nosotros. Es tan maravilloso que es difícil de comprender. Me encanta lo que un comentarista dijo.
Esto es acerca de Cristo. Él bajó del cielo a este mundo. Él nació en este mundo. Él fue un bebé, un niño, un adolescente y un hombre. Él vivió en un hogar humano. Fue a la escuela, trabajó en un banco de carpinteros. Fue un predicador viajero. Él sabe todo acerca de nosotros y sobre la vida en este planeta solitario. Él rió y lloró. Fue tentado y probado. Él conoció los aplausos y el abuso. Incluso sufrió la muerte. Él compartió nuestra humanidad. Y aún así quiere continuar su comunión con quienes responden a su llamado. Es increíble. Él nos conoce completamente. Cristo caminará los caminos de la vida con nosotros. Él hablará con nosotros y tendrá comunión con nosotros. Con nosotros. No es una relación distante, es una relación cercana. Sí, los invitamos a nuestras vidas. Esto es la clave. Alguien dijo, él podría haber elegido el compañerismo de los ángeles, pero él nos eligió a nosotros. Estamos invitados a caminar brazo en brazo con el Creador del universo. Es increíble, ¿verdad? Entonces, es fácil de entender por qué Pablo da gracia. ¿Qué más podemos decir que gracias, Señor, también? Amén. Oramos. Señor, gracias. Gracias por su palabra. Su palabra vive hoy. Gracias por este tiempo para estudiar su palabra. Señor, ayúdanos a poner nuestras vista en la venida de Cristo. Es algo que puede pasar hoy, en este momento, o en la tarde o noche, no sé cuándo. Pero necesitamos vivir en la anticipación de su venida. Necesitamos caminar en amor también. Ayúdanos, Señor, a vivir la vida victoriosa. Y en el nombre de Jesús. Amén.